Chao, chao. Bien, ¿se me escucha bien? ¿Me escuchan bien? Acá justo empezó a llover fuerte y no sé si escucho la lluvia fuerte también, pero bien. La clase de hoy, como lo han visto en el programa, en la unidad correspondiente, es la relativa a lo que tenemos que ver con las salidas alternativas dentro del proceso penal juvenil y a su vez también lo relacionado a las prácticas. A mí me gusta llamarlas prácticas restaurativas, o sea, el concepto de por sí de justicia restaurativa es un concepto que va desdibujándose y lo más ayornado hoy, en Europa ya se habla más que de justicia restaurativa, de prácticas restaurativas, y vamos a ver también dentro de la clase lo que son prácticas con enfoque restaurativo. Un poco Alex les va a hablar de eso, yo la voy a complementar a Alejandra respecto de la impronta también restaurativa sobre estas prácticas que tenemos previstas dentro del Código Procesal Penal, y a su vez también hacia una segunda etapa vamos a ver lo que tiene lo relacionado con los desafíos de la justicia penal juvenil con la justicia restaurativa o con las prácticas restaurativas que vamos a ver que son muchos y que no están tan cerca por ahí de lo que pensamos que lo están. Pero no quiero spoilearles la clase, ni tampoco los temas, así que estoy habilitado para compartir pantalla, ¿no? A ver si... Ya te pongo como coanfitrión, me parece que no. Dale. Listo. Dice que hay falta gente por aceptar, ahí ponen en el grupo. Están Chicos, entrando. la dinámica de la clase es la misma que la de las clases pasadas. Si tienen alguna pregunta o va surgiendo alguna duda, me interrumpen. No hay ningún problema, al contrario. Siempre, por lo general, las preguntas son enriquecedoras, así que me encanta la gente que pregunta, ¿sí? Este, ahí se ve la diapo. Bueno, perfecto. Bueno, como lo dice la diapositiva, hablamos de prácticas con enfoque restaurativo en la justicia juvenil, que en definitiva es lo que vamos a terminar concluyendo dentro de lo que es esta unidad. Y para empezar a entender esto, primero tenemos que adentrarnos un poco en la lógica que tiene nuestro proceso penal juvenil dentro de lo que es el nuevo Código Procesal Penal. Es importante sostener que desde el año pasado tenemos un nuevo sistema procesal penal. Hoy contamos con un sistema acusatorio adversarial, en otras provincias lo llaman, o en otros lugares lo llaman como un sistema adversarial pleno. Y básicamente el cambio de paradigma de concebir al delito como un conflicto entre partes más allá del interés punitivo del Estado sobre una problemática que puede existir en la concepción clásica de delito, el cambio de paradigma que de alguna manera sostiene este código es el de concebir entonces al delito como un conflicto entre partes más allá del interés punitivo del Estado. Y esto va a ser muy importante desde el punto de vista de la justicia restaurativa, de la aplicación de prácticas restaurativas, porque es lo que nos va a permitir también, a partir de este cambio de lógica, pensar en que el conflicto puede terminarse no necesariamente con una sentencia absolutoria o condenatoria, sino mucho antes y a partir de un encuentro de tipo restaurativo que puedan tener las partes en el marco del proceso o en distintos estadios del proceso. Bien. Entonces, bueno, otra característica que va de paso decirlo es la oralización de todo el proceso. Hoy el proceso ya no está en un expediente. Igual, esto es un dato de color porque es un tema directamente relacionado con lo que estamos hablando. Como ustedes saben, y ya lo comentamos en la primera clase, el nuevo Código Procesal Penal contiene reglas especiales para niños, niñas y adolescentes. Y una cuestión que también es importante acá tener en cuenta es lo que tiene que ver con que ya no se habla de medidas tutelares dentro del Código Procesal Penal, sino hablamos o distinguimos, mejor dicho, entre lo que son medidas proteccionales, que son ajenas al mundo penal,
desde lo penal, digamos, sea aplicado a adultos o aplicado a personas menores de edad, y sean personas menores de edad en conflicto con la ley, o sean personas menores de edad víctimas, el sistema proteccional es de aplicación o se aplica de manera diferenciada al proceso penal, no pertenece al proceso penal, y de hecho los jueces penales estamos vedados, les diría yo de alguna manera, desde el punto de vista de nuestra competencia material, de aplicar medidas proteccionales en el marco de un proceso penal o de un proceso penal juvenil. Para eso, entonces, le damos trámite a la autoridad de aplicación para que se encargue entonces de estas cuestiones proteccionales y subsidiariamente también a los jueces del fuero de familia. Avanzando un poco y entrando más en el tema que nos convoca en esta clase, acá aparece una nota que le hicieron al profesor Ivo Aertsen. El profesor Ivo Aertsen es de alguna manera un profesor de la Universidad de Lovaina, Bélgica, muy destacado, un referente mundial, diría yo, de lo que es la justicia y las prácticas restaurativas. Y en el año 2019 tuvimos la suerte de que nos visitara en Tucumán, estuvo en la facultad, sacó muchas enseñanzas y muchos conceptos relativos a las prácticas y a la justicia restaurativa, y uno de ellos está puesto, fíjense, como un título de la nota del diario, donde dice: castigar es fácil, pero no resulta la alternativa más productiva frente al delito, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención cuando el profesor nos visitó fue la idea que dejó picando, diciendo que una vez que un conflicto se judicializa, obviamente en el mundo penal estaba hablando, la justicia se termina apropiando del conflicto. Fue una idea que me gustó mucho y me hizo repensar de alguna manera lo que hacemos todos los días quienes trabajamos, quienes somos operadores de la justicia, ¿no? Es esto de la apropiación del conflicto, y que de alguna manera hay una alienación, no solo del imputado, sino también de la víctima, pero cuando hablamos de personas menores de edad, también hay una alienación muchas veces por parte de la justicia, y no somos conscientes los operadores que de alguna manera estamos dejando afuera no solo al imputado adolescente, sino también a la víctima. Hoy, con el nuevo Código Procesal, somos más conscientes de que existe una víctima que tiene derecho a ser oída, a participar del proceso, pero vamos a ver que no estamos centrados desde el punto de vista de las prácticas restaurativas dentro del conflicto, sino en lo que es justicia restaurativa. Siempre nos ponemos en el centro de la víctima, y cuando hablamos del adolescente en conflicto con la ley, está puesto el acento sobre la persona del adolescente, y no es ni una cosa ni la otra, sino que tenemos que tratar desde el punto de vista restaurativo de poner el acento en el conflicto en sí mismo. La veo a Mariana, que no sé si apretó sin querer o levantó la manito. Fue Bien. sin querer, perdón. Fue sin querer. Yo digo, bueno, se han despertado dudas tan rápido. Bien. Bueno, me parece importante citarlo entonces al profesor Aertsen, porque de alguna manera la exposición de él fue muy clara, y esta nota la pueden encontrar después en el diario, y es una nota bastante rica, donde aparecen muchas consideraciones que dejó, digamos, el colega de la Universidad de Lovaina. Un poco, ¿qué sabemos que tiene el corpus juris de niños, niñas y adolescentes, del que hablábamos en la primera unidad, relativo a lo que es materia de la justicia restaurativa? Nos vamos a encontrar con algunos pasajes, por ejemplo, el del artículo 40, capítulo 3, inciso B. Fíjense ustedes que dice que siempre que sea apropiado y deseable, se adoptarán medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales. Acá vamos a ver todo el tiempo el mensaje de la desjudicialización. ¿Se acuerdan que en la clase pasada veíamos que una de las 4D de la Convención de Derechos del Niño era la desjudicialización? Bueno, esto de la justicia restaurativa tiene que ver casualmente con esto, con desjudicializar un conflicto, ¿bien? Y yo traté de proyectarles acá, obviamente, que la justicia o las normas o jurisprudencia relativa a la justicia restaurativa no se agotan en las diapositivas que voy a proyectarles, pero trato de
traté de hacer un resumen de lo más significativo, de lo más sustancioso en la materia, y también tienen, obviamente, material de sobra en el aula virtual. El caso Panchito López, que fue un caso conocido como el caso Panchito López contra Paraguay, ya hablamos de este caso, creo, en las clases pasadas, un caso donde fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Paraguay a partir de incumplimiento a una serie de tratamientos y de medidas, digamos, en el marco de un instituto cerrado para adolescentes, donde habían todo tipo de maltrato y violaciones a derechos humanos, pero lo interesante es que este caso es tan rico que dejó consideraciones de todo tipo, y una de ellas fue la que tiene que ver con la justicia restaurativa que nos convoca, donde se dijo que, a la luz de las normas internacionales pertinentes en la materia, la jurisdicción especial para niños en conflicto con la ley, así como sus leyes y sus procedimientos correspondientes, deben caracterizarse inter alia por la posibilidad, entre otras, por la posibilidad de adoptar medidas para esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales. Nuevamente, la desjudicialización. La observación general número 24 de 2019, que es la observación general que dejó sin efecto la número 10 del Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano intérprete de la Convención de los Derechos del Niño, donde también se hace un especial hincapié en la justicia restaurativa. ¿Sí? Yo digo siempre que la justicia restaurativa es el futuro del derecho, ¿no? El futuro del derecho penal, y en materia penal juvenil, sobre todo, es donde más la vemos posible de aplicar, o donde más posibilidades le vemos, ¿sí? Sin perjuicio de lo que vamos a hablar más tarde, pero el derecho penal juvenil en la antesala aparece como el terreno más fértil para poder sembrar cuestiones relativas a las prácticas restaurativas. La observación número 24 dice: teniendo en cuenta que la mayoría de los adolescentes solo cometen delitos leves, deberán estar previstas una serie de medidas que entrañen la supresión del procedimiento penal o de justicia de menores y la reorientación hacia servicios sustitutorios que pueden y deben adoptarse en la mayoría de los casos. Después también tenemos otra norma internacional que en definitiva es una declaración de la cual participó, la cual también es aplicable, digamos, a nuestro país a partir de formar parte de la ONU, que es la Declaración de Lima sobre Justicia Juvenil Restaurativa del año 2009, que es una manera de tratar a las personas menores de edad en conflicto con la ley, que tiene la finalidad de reparar el daño individual, social y en las relaciones causadas por el delito imputado. Este objetivo requiere un proceso en el que el supuesto agresor, la víctima y, de ser el caso, otros individuos y miembros de la comunidad participen juntos activamente para resolver los problemas que origina el delito. Acá tenemos una suerte de definición de justicia restaurativa. Les pido un minuto porque estoy quedando sin batería, me acabo de dar cuenta. Conecto la notebook y seguimos, ¿sí? Disculpen. Ahora. Se desconectó Fede.
Está lloviendo mucho. Bueno, lo esperemos. Y si no, Ale, si vos querés empezar, bueno, esperemos 2 minutitos. Si no vuelve. Sí, sí, me parece que, ¿sabes qué pasa? Que tiene que hacer la introducción al tema, porque tiene que ver con todo esto de la justicia restaurativa. Y ahí está. Ahí estoy proyectando, pero no. Ahora sí. ¿Ahí seguimos? Bueno. Sí, ahí está. Les decía entonces que la Declaración de Lima nos brindaba una suerte de definición de la justicia restaurativa. Entonces, a partir de estas normas del Corpus Juris, podemos concluir, algunas de las citadas, que el sistema penal juvenil, que ustedes saben, se caracteriza o tiene como fin una cuestión de buscar la responsabilización del adolescente, la reparación y la restauración del daño también en algún sentido, y sobre todo la reinserción social, vista de alguna manera de buscar la represión y el castigo. Entonces vamos a ver que esta cuestión de la finalidad del proceso penal juvenil o de un sistema de justicia penal juvenil nos acerca sobre todo en lo que tiene que ver con la reparación y la restauración, a partir de que el adolescente se responsabilice, digamos, por lo que hizo, y reflexione de alguna manera y tenga alguna implicancia subjetiva respecto de lo que sucedió a partir del inicio de un tratamiento socioeducativo que lo que busca obviamente es devolverle derechos proteccionales, pero también al mismo tiempo hacer que el adolescente pueda reflexionar respecto de su conducta. A mí me gusta decir que el tratamiento socioeducativo es una suerte de zapato a medida del delito cometido por el adolescente. O sea, todo el abordaje que se hace sobre el adolescente, si bien es un abordaje más amplio, resocializador, y tiene que ver también con una mirada desde el delito que cometió el adolescente hacia lo que tiene que ver con la restitución de los derechos, con el respeto de los derechos y de la dignidad en general, y que se encuentran en juego de toda una sociedad. Por eso hablamos de la reinserción social o de la resocialización del adolescente. Cuando nos acercamos o nos queremos acercar a un concepto de justicia restaurativa, vamos a ver que no estamos hablando de nada nuevo, sí desde un punto de vista formal, pero no desde un punto de vista de una forma de concebir una, o de una manera de terminar con el conflicto entre personas o entre sujetos, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, en la diapositiva está citado el Código de Hammurabi, donde en el mismo Código de Hammurabi ya el delito era definido como un daño al individuo, estaba concebido como un daño en sí y un daño que había que reparar, y en definitiva el castigo venía a partir de un daño causado, ¿sí? El delito concebido como daño. En este caso hablábamos al principio de la clase del delito concebido como un conflicto. Yo le diría que como un conflicto que causa un daño. Vamos a ver en la próxima diapositiva lo que implica o cuál es el concepto de la justicia restaurativa respecto de forma de abordaje hacia el conflicto. A su vez también en la misma Biblia podemos encontrar algunos pasajes, por ejemplo, Lucas 19, versículo 19, capítulo 19, versículo 8, disculpen, no soy de los que más va a la iglesia, pero a partir de acá, digamos, podemos deducir que también hay alguna forma en la Biblia de esta concepción de restaurativa, de resarcimiento de un sujeto a otro. Entonces, fíjense ustedes que este pasaje de la Biblia que está citado dice: Zaqueo se levantó entonces y dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo, y si he robado a alguien le devolveré 4 veces más. O sea que está esta idea de reparar el daño también. Luego tenemos que la justicia restaurativa, no, como les decía, no es algo nuevo, sino que las formas estrictas de justicia restaurativa, los mecanismos, que vamos a ver más abajo cuáles son copiados o son inspirados a partir de tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica, de Canadá y también de Australia y Nueva Zelanda, de los maoríes.
En definitiva, vemos que estas tribus usaban formas también para resolver el conflicto. Cuando se sucedía un conflicto en su comunidad, por lo general los círculos restaurativos son los que se relacionan con, estas formas de los pueblos originarios que cita la diapositiva. Y formalmente les decía que el primer caso, la primera sentencia de justicia restaurativa que se dictó en el mundo fue una sentencia en Canadá, en la localidad de Kitchener, no Kitchener, sino Kitchener, Ontario, en el año 1974, en un caso casualmente de penal juvenil o del sistema penal juvenil. O sea, la primera justicia, la primera sentencia de justicia restaurativa se dicta en el marco de un proceso penal juvenil. Fíjense ustedes si no estará o no tiene posibilidad de la justicia penal juvenil, ya que estamos hablando acá de que el primer caso fue relativo a dos menores o a dos adolescentes, disculpen, dos personas menores de edad que habían cometido una serie de actos vandálicos. Puntualmente creo que cometieron 22 actos vandálicos y a partir de allí hicieron alguna propuesta de resarcimiento de los daños al tribunal y el tribunal la aceptó. Y eso dio nacimiento luego en Canadá a lo que se llama programa de reconciliación entre víctima y ofensor, ¿sí? Porque no solo resarcieron los daños, sino también pudieron tener algún encuentro con las víctimas de esos daños. Entonces podríamos señalar en un espacio del tiempo esa fecha como la primera sentencia entonces relativa a justicia restaurativa. ¿Qué es la justicia restaurativa? Y fíjense ustedes que acá está pintado de rojo lo más importante, porque dice, es concebida en base a una definición de Howard Serre. Howard Serre es un profesor norteamericano que es, les diría yo, el abuelo de la justicia restaurativa, no el padre ya, porque es un señor mayor. Es más, tengo mis dudas de si vive o no, pero este hombre escribió un libro muy interesante, cuya lectura recomiendo. Es un libro chiquito que se llama El pequeño libro de la justicia restaurativa. Es como también si quieren interiorizarse sobre el tema, quieren ahondar sobre el tema, les recomiendo ese libro como material de lectura, como un libro de fácil acceso, lo van a conseguir en Mercado Libre tranquilamente y es barato y al mismo tiempo le va a dar un pantallazo general de lo que es la justicia restaurativa más allá del sistema penal estrictamente como intentamos conectarlo en esta clase, ¿no? Entonces dice, se trata de una forma de respuesta al daño causado por acciones que además infringen la ley penal. Fíjense ustedes que el acento, como les decía anteriormente, está puesto en el daño causado a partir de un conflicto, sea que se trate del conflicto que sea, en este caso que pueda o no infringir la ley penal. Pero está en un segundo plano esto de infringir la ley penal. Acá la justicia restaurativa está poniendo el acento en un conflicto que causa un daño y que hay que reparar. ¿Sí? Entonces, es importante que lo tengan en mente ese concepto. Lo que pasa es que el hecho de poner el nombre justicia restaurativa ya nos pone adelante la palabra justicia. Cuando pensamos en justicia, pensamos en nuestra mentalidad formalista y abogadil, diría yo, en un sistema cerrado, en un sistema formal de justicia, ¿no? Y acá la justicia restaurativa es algo mucho más amplio y por eso en la evolución semántica, si se quiere, o terminológica, o en la concepción ya hablamos más de prácticas restaurativas y cuando conectamos con salidas alternativas, que un poco Alex le va a hablar de eso, vamos a hablar con salidas alternativas que tengan posibilidades de un enfoque restaurativo, porque estrictamente a través de esas salidas no vamos a estar haciendo lo que se conoce como justicia restaurativa o práctica restaurativa, sino que intentaremos acercarnos a ese concepto. ¿Bien? La justicia restaurativa en el ámbito penal juvenil busca la participación activa, como lo dice la diapositiva, de, obviamente, el adolescente en conflicto con la ley, las personas ofendidas, o sea, las víctimas, los familiares del adolescente. Vamos a ver que los referentes parentales del adolescente siempre, no siempre, pero también desde el punto de vista de la justicia restaurativa, pero
en el proceso penal juvenil están presentes y se recomienda que en muchos casos de resolución del conflicto en esta forma también lo estén. Pero la justicia restaurativa no se queda ahí entre el adolescente y la víctima, ¿no es cierto?, sino que busca, de alguna manera, implicarla a la comunidad dentro de ese conflicto a partir de la concepción, y esto conectando con el tema aborigen, que cuando se producía un conflicto entre las partes, terminaba afectando o contaminando a toda la comunidad. Entonces era muy importante restablecer esa paz social, de la cual habla, por ejemplo, hoy nuestro artículo 13 del Código Procesal Penal, entre las partes para poder, de alguna manera, restaurar tanto a la víctima, pero también al infractor. Porque desde el momento que tenemos un infractor a la ley penal, y más una persona que infringe la ley penal juvenil, ¿no es cierto?, o un infractor penal juvenil, vemos que automáticamente la sociedad lo aparta como si fuese una persona que no merece formar parte de la sociedad. O sea, lo castiga, no solo hay una cuestión represiva en cuanto a la pena, sino también hay un castigo de exclusión, que creo que termina siendo mucho más duro, y en la lógica muchas veces de estas personas vuelven al tema de a reincidir, o porque no es la única manera en la que conocen o en la que saben decir, acá estoy, existo, ¿no? Que me parece que pueden haber visto mucho de esto de que estoy hablando en la primera etapa del cursado de la materia, en la parte de ejecución de sentencia, pero vemos que se conecta también con lo que estamos hablando, y de hecho hay prácticas restaurativas dentro de las cárceles también, no muchas lamentablemente en nuestra provincia, pero hay experiencias en otras provincias y sobre todo afuera en España. Esto está muy en boga, en lo que es la justicia restaurativa en las cárceles. Y a su vez, si nos ceñimos a mecanismos que sean estrictamente restaurativos, vemos que aparecen las mediaciones, aparecen los círculos comunitarios, aparecen las conferencias de grupos familiares y aparecen los círculos promotores de paz. O sea que, chicos, nos vamos yendo de a poco de lo que es la temática penal, entonces, pero es para que tengan una idea de los distintos medios que existen. Que obviamente vamos a hablar en esta clase de lo que son mediaciones, vamos a abordar lo que es en materia de círculos comunitarios o círculos restaurativos, perdón, que se hacen en otras provincias. De hecho, en Rosario de Santa Fe hoy es una de las provincias una de las ciudades que está llevando adelante un plan de círculos comunitarios interesante, y esperemos que en algún momento se implemente en la provincia también. En cuanto a los principios de la justicia restaurativa, vemos que la justicia restaurativa se centra en el daño, es lo que dije yo hace un rato. O sea, se abordan acciones tendientes o teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, los daños causados a las personas y a la comunidad en tanto ruptura del lazo social. O sea, no es solo reparar el daño más allá de cómo lo conciba la víctima y cómo lo entienda el infractor, sino de alguna manera es que a través de esa reparación económica o no del daño, pueda lograrse una paz entre esos sujetos que les permita volver a formar parte de la sociedad y sobre todo a lo que es el adolescente. Las necesidades y las obligaciones, o sea, trabajar con el adolescente la responsabilización en torno a sus actos, los alcances y las consecuencias de estos. Lo que hacemos a través de un proceso, o lo que pretendemos hacer a través de un abordaje socioeducativo, muchas veces, ¿no? Eso de que hablamos de la implicancia subjetiva de la persona menor de edad respecto del hecho a partir de que haya sido considerada responsable de cometer el mismo. Y por último, lo que tiene que ver con la participación, donde lo que se busca a partir de estas prácticas restaurativas es lograr un compromiso y una participación de todas las partes que están involucradas en el conflicto. Que existe una escena hacia la otra respecto de lo que está sucediendo. Ustedes van a ver que ahí en la diapositiva hay una brújula, porque en realidad la justicia restaurativa no es un mapa, no hay un mapa a seguir, un camino
un camino trazado o prediseñado para seguir. Si hay algo que la caracteriza a la justicia restaurativa es su flexibilidad. Esto no quiere decir que no hablemos de procesos que tengan pasos y estructuras, ¿no? Y vamos a ver que sí las tienen, la mediación la tiene, los círculos comunitarios la tienen, pero hablamos de que, en definitiva, acá hay un norte, nada más, por eso he puesto una brújula como algo gráfico, donde hay un norte a seguir respecto de cualquier práctica que consideremos restaurativa, que nos diga hacia dónde debemos ir o cuál es el rumbo a seguir. No es un mapa, entonces, es una brújula que nos marca un norte en cuanto al lugar o al destino que tenemos que conseguir, pero a través de prácticas flexibles, ¿sí? Prácticas que podrán variar según el conflicto ante el cual nos encontremos y según cuál sea la mejor para aplicar a ese conflicto, ¿sí? Entonces, acá hay ideas fuerzas en la diapositiva en cuanto a por qué es importante incorporar el enfoque restaurativo en el trabajo con adolescentes. Básicamente, primero porque se centra en el fortalecimiento de los lazos sociales y de la comunidad en su conjunto. Yo les desafío y veo que están Ximena y Ale, que trabajan con adolescentes todos los días, como yo también, que participan en conflictos, en procesos judiciales con adolescentes en conflicto con la ley penal, y si logramos que la víctima se implique en alguno de esos conflictos, ya es mucho. Pero no hay antecedentes de que la comunidad en Tucumán, al menos, se involucre en esta temática, lamentablemente. Y cuando se involucra es a través de los diarios y a través de los comentarios que son muy destructivos y muy negativos, ¿no? Nunca vemos, a lo sumo, un comentario positivo o que empatice, ¿no?, con lo que pasa con los chicos que están en conflicto con la ley penal. En segundo lugar, previene la escalada del conflicto a través de la participación activa y del diálogo. Muchas veces en el proceso penal juvenil no logramos, sin perjuicio de que exista una sentencia que responsabilice o una sentencia donde logremos que un adolescente resocializado de alguna manera no se le aplique pena, quizás no haya una implicancia genuina, diría yo, dentro del proceso penal juvenil, por más satisfactorio que sean los resultados. ¿Por qué? Porque la misma estructura del proceso judicial no permite que el adolescente se sienta en esa libertad, se abra, no esté a la defensiva, está condicionado por todo un ambiente que lo revictimiza de alguna manera, por más secreta que sea la audiencia, por menos personas que participan de la misma, no deja de haber formalismos y rigorismos que condicionan de alguna manera todas estas cuestiones de las que estamos hablando. Por eso es que en el tercer punto estamos hablando justamente de buscar la minimización de las intervenciones del sistema penal. O sea, cuando hablamos de la intervención penal mínima, nos referimos a esto, a lo que estamos hablando en esta línea, ¿no? Lo importante que es que el chico no tenga contacto con el sistema penal, y si llega a tenerlo, lo tenga por el menor tiempo posible y automáticamente lo saquemos por una colectora, ¿verdad? De esa autopista, porque el chico no puede permanecer en ese lugar. Y por último, evita la carga del estigma que se genera sobre las y los adolescentes como autores de un acto infractor al centrarse en las situaciones a resolver. O sea, queda de lado esta idea del ilícito para centrarnos entonces en el daño que se puede haber causado a la víctima y en la reintegración a la comunidad, pensando en que la comunidad puede implicarse entonces en estas prácticas. Entonces, aparecen características puntuales que son comunes a todas las prácticas restaurativas o los procesos restaurativos, que tienen que ser, primero, la voluntariedad, es decir, la libertad de las partes para participar. Si pensamos en una mediación, que Ale le va a contar más sobre esto, seguramente vamos a pensar en un proceso que puede tener lugar ese encuentro con un facilitador, pero a partir de que la víctima diga sí y que el adolescente también diga sí. Si uno de los dos no quieren, no hay mediación posible, eso está claro. La confidencialidad en cuanto a que todo lo que sucede en estos encuentros restaurativos no puede conocerse, no puede trascender, ni tampoco puede ser utilizado dentro de un proceso judicial. La informalidad en cuanto a lo que les decía, procesos flexibles, pero
sí estructurados. No confundir. O sea, los procesos judiciales no son flexibles. Los procesos judiciales se caracterizan por su formalismo, por su estructura formal. Acá no estamos hablando de una estructura formal, pero sí estamos hablando que algún orden existe en cuanto a la estructuración del proceso. Y la autocomposición, porque en definitiva lo que se busca es que las partes lleguen por motus propio a una solución, que encuentren en estos encuentros, valga la redundancia, una solución al conflicto penal. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cómo trabajar con prácticas restaurativas desde el sistema penal juvenil? Bueno, acá hay una serie de ideas o de principios también. El primero que tiene que ver con el criterio de integralidad y el segundo con el de corresponsabilidad. El criterio de integralidad en este encuentro restaurativo, pensar en lograrla dentro de una audiencia de juicio, sino que tenemos que pensar en un ambiente que sea íntimo, elementos que habiliten la palabra, que tendrá que ver con estrategias ya del facilitador, y el posicionamiento frente al proceso que logremos que tenga cada una de las partes. Hay cosas que con esto no voy a aburrirlos demasiado porque mecanismos de justicia restaurativa, si es que es lo que queremos aplicar, que vamos a ver que esto no está en el Código Procesal Penal. Por ejemplo, los círculos restaurativos. ¿Qué no son los círculos restaurativos? Los círculos, las asambleas convivenciales, por ejemplo, que se realizan en dispositivos de privación de la libertad o de restricción de la libertad ambulatoria, que comúnmente quizás se usen en la cárcel, pueden ser pensados como círculos restaurativos, pero verdaderamente no lo son, porque en definitiva tienen otras características distintas a la de los círculos restaurativos. Los círculos restaurativos, en definitiva, como lo dice la palabra, son círculos donde los afectados, todos los implicados en el conflicto, se sientan a modo de círculo y circula de alguna manera, de ahí también, no solo de la figura geométrica sale el nombre, sino también la esencia de pensar en un círculo surge a partir de la circulación de la palabra, ¿no? De esto en donde todos podemos sentarnos en la mesa redonda del rey Arturo y en condiciones de igualdad a escucharnos y a hablar cuando nos toque el turno, en condiciones de equidad y de igualdad. Entonces, es toda una cuestión simbólica, desde cómo nos sentamos a cómo vamos escuchándonos unos a los otros, como sucede en lo que se pretende que sean los círculos restaurativos y que de ahí fluya una solución al conflicto que deje contentas a todas las partes, ¿no? Y tampoco podemos pensar que son círculos restaurativos los espacios de articulación institucional donde habláramos, por ejemplo, de una reunión del consorcio o de gestiones barriales, ¿no es cierto?, o de encuentros entre vecinos, no estaríamos hablando de círculo restaurativo. El círculo restaurativo es algo puntual que tiene lugar para resolver un determinado conflicto y participan determinados sujetos por única vez, entonces. Y tiene sus momentos, por eso hablábamos de que es flexible, pero a su vez estructurado. Tiene una preparación, una introducción, una apertura al diálogo de las partes, los temas o asuntos que van a tratarse dentro del círculo,
la resolución a la que se llega y el seguimiento del acuerdo al cual pueda llegarse también. No voy a aburrirlo demasiado desarrollando esa parte porque nos iríamos de la clase, sobre todo porque no estamos hablando de un mecanismo procesal penal juvenil o que pueda aplicarse a la justicia penal juvenil, menos, estamos muy lejos, lamentablemente, de esto todavía, pero no perdemos la esperanza de que en algún momento surja como una práctica dentro del sistema penal juvenil, como está pasando aisladamente en otros lugares de la Argentina. La mediación penal juvenil, donde distinguiremos qué no es mediación, una negociación no es mediación, una conciliación tampoco es mediación, a pesar de que está prevista en el Código Procesal Penal como una forma o la vamos a ver, intentar ver como una salida con enfoque restaurativo, entre comillas, y el arbitraje tampoco es una mediación penal juvenil. Ale les va a contar qué es una mediación y qué es una mediación penal juvenil, y yo después voy a complementar lo que les pueda decir, pero vemos también que al igual que los círculos restaurativos, la mediación también está estructurada en momentos, en el momento de organización y apertura, el relato de las partes, donde hay una escucha activa, la exploración de intereses y necesidades, la facilitación de la comprensión y los reconocimientos de las necesidades mutuas. Ahí se intenta desarrollar la empatía, como dice la diapositiva, el reencuadre del conflicto y la generación de opciones, que son las que va a tener que creativamente tratar de proponer el facilitador, pero a pesar de que las soluciones tengan que surgir de las partes. El facilitador solo va a intentar interpretar qué es lo que las partes quieren y a partir de ahí intentar una salida al conflicto también. Un acuerdo con o sin, un cierre de la mediación con o sin acuerdo y la supervisión posterior del acuerdo, ¿sí? Y por último, como una tercera práctica estrictamente de justicia restaurativa, tenemos lo que se conocen como los acuerdos indirectos, donde partimos de la base de un escenario de mayor conflictividad, donde no se pueden ver, por algún motivo, el infractor y la víctima, entonces se busca el acercamiento de los mismos a través de otros medios, como podrían ser cartas, grabaciones de video, comunicaciones telefónicas, etcétera, donde intentemos la aproximación entre los mismos para lograr entonces después lo que va a ser una práctica, resolver el conflicto a través de una práctica restaurativa. Entonces, desde el punto de vista clásico, serían los tres medios que conocemos, digamos, mundialmente como justicia restaurativa. Acá, por ejemplo, en la provincia, en el año 2019, cuando todavía existía el juzgado en lo penal de menores de la segunda nominación, pusimos en marcha, o intentamos al menos hacerlo, conjuntamente con el Centro de Mediación Judicial, que depende de la Corte Suprema de Justicia, un plan piloto de mediación penal juvenil. Se presentó en su momento ante la Corte, pero lamentablemente hasta el día de hoy no salió aprobado por acordada, una acordada entonces que determine y establezca las pautas de este protocolo, sin perjuicio de que a partir de entonces varios casos del viejo sistema procesal y del nuevo también han sido derivados al Centro de Mediación Penal para que se realice una mediación penal juvenil. No sé si Ale o Ximena tuvieron la posibilidad de participar concretamente, porque se les da intervención a la Defensoría de Niñas para que participen de este tipo de procesos. Sí sé que otros operadores lo hicieron. Sí. Fede, no específicamente en mediaciones, sí hemos tenido buenos resultados con la conciliación. Y de hecho, una intervención, creo que ha sido en una audiencia con vos, donde el adolescente, eran dos adolescentes, nosotros estábamos por la víctima y había otra defensoría de niñez por el acusado. El delito era robo agravado por el uso de arma y lesiones leves. Las lesiones leves cometidas por el adolescente en conflicto con la ley penal respecto de nuestro representado, que también era adolescente. No podíamos, era lesiones leves, entonces no se podía juzgar a él o achacarle este delito porque por el artículo 1 de la 22.278. Y en esto de un poco de justicia restaurativa, y como la víctima había tenido tanta intervención en todo el proceso, los llevamos a una especie de conciliación entre los dos. Por un lado la víctima menor de edad y por el otro lado el acusado menor de edad en conflicto con la ley penal.
y hemos tenido buen resultado, pedido de disculpas a la víctima, un resarcimiento económico, y ha tenido buen resultado para las dos partes intervinientes. Bien, no me acordaba. Un poco el mapa federal, ¿no? De las distintas medidas con posibilidades de un enfoque restaurativo. Y acá, en la próxima diapositiva, le paso la posta a Ale, en cuanto a lo que ella tenía que tocar, y a su vez también están los temas que Juanjo ha dejado o va a dejar en un video, que va a ser colgado en el aula también como material de estudio, como complemento de esta clase, ¿sí? Vemos que muchas provincias, digamos, tienen distintos medios. Vamos a ver, por ejemplo, lo que es la suspensión del juicio prueba, o probation, o probation, ¿no es cierto? Está prevista en la mayoría de las jurisdicciones, y de hecho lo está en el Código de Fondo, ¿no es cierto? En el Código Penal de la Nación, a partir del artículo 76. También, en lo que hace a principios de oportunidad y remisión, tenemos por un lado el artículo 27 de nuestro Código Procesal Penal, donde está previsto, está el menú de las salidas alternativas al conflicto, cuando el Ministerio Público Fiscal puede en concreto disponer de la acción penal, y vemos que hoy por hoy las provincias que tienen esta cuestión de los principios de oportunidad como salidas alternativas, como también lo que es relativo a la remisión, ya vamos a ver estrictamente, la remisión está regulada únicamente hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en la Ley Procesal Penal de Entre Ríos. O sea, la Ley Procesal Penal de La Cava y de Entre Ríos son las únicas que tienen regulado expresamente los pasos de la remisión. Entre Ríos es más completo porque distingue ya entre remisión fiscal y remisión judicial. En forma genérica podemos decir que La Cava, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos y Tucumán, y lo pongo a Tucumán ahí porque en definitiva aquí el legislador se dignó a poner en el código como parte del código procesal las reglas de Beijing, que como ustedes saben son las reglas de las Naciones Unidas para la administración en la justicia de menores, donde en la regla 11.1 y 11.2 está el instituto de la remisión. Pero concretamente no tenemos más desarrollo que ese respecto de lo que es el instituto de la remisión. Tenemos la mediación penal juvenil prevista como tampoco sin mucho desarrollo, pero al menos también el legislador dentro de las reglas especiales, concretamente en el artículo 300, ya les digo exactamente, en el artículo 398 está regulada la mediación. Entiendo que es la mediación penal juvenil por estar dentro de las reglas especiales para niños y adolescentes en conflicto con la ley. Y a su vez tenemos también lo que es en materia de conciliación y reparación. Alejandra les contaba recién lo que tenía que ver con una conciliación que se había realizado en un proceso penal juvenil, y lo que es la reparación económica, que si nos ceñimos estrictamente a lo que es, quizás tenga muy poca posibilidad de enfoque restaurativo, ¿no? Esto de meter la mano en el bolsillo y pagar el daño, el adolescente generalmente no tiene plata para hacerlo, y el hecho de que lo hagan los padres por él no es demasiado simbólico si pretendemos que comprenda que causó un daño. Y ahora sí, en esta diapositiva le paso la posta a Ale. Esta diapositiva exhibe un poco lo que tiene que ver con los medios alternativos. Ya en nuestro Código Procesal Penal recién estaban nombrados de manera genérica en un mapa federal, y acá vemos que lo están ya o está reflejado lo que sucede en la provincia de Tucumán. Ale, todo tuyo. Bueno, gracias chicos. A mí me tocaba desarrollar o explicarles un poquito más de la mediación penal juvenil. Bueno, la mediación penal juvenil es una solución extrajudicial alternativa al proceso penal que conlleva de cierta medida un importante potencial educativo respecto del adolescente que se encuentra en conflicto con la ley penal. Dentro de lo que venimos hablando respecto a la justicia restaurativa, que bien lo explicaba el doctor Moikens,
La mediación penal y sobre todo la mediación penal juvenil conlleva esto de concretar por fin este anhelo que tenemos de la mínima intervención del Estado, puesto que dejamos la solución, en este caso la solución al conflicto que se plantea en manos de las partes del conflicto, de la víctima y del victimario, que con la intervención de una persona neutral, que en este caso va a ser el mediador, que irán arrimando posiciones, podrán lograr o arribar a la composición exitosa de su conflicto o no, cerrando con acuerdo o sin acuerdo. ¿Por qué decimos que la mediación penal juvenil tiene un importante potencial educativo? Lo entendemos así porque de esta forma también logramos enfrentar al adolescente con las consecuencias dañosas de su conducta. Nos lleva también esto a que él tome conciencia en la interacción con la propia víctima de qué es lo que provoca y qué significa lo que hizo. En este punto es evidente que la mediación nos permite de alguna forma humanizar el conflicto porque al estar las partes una frente a la otra, se torna más humano y sin la intervención de lo que es el aparato judicial. ¿Cuáles son las características de la mediación? La mediación penal juvenil, primero, es un proceso confidencial, o sea, lo que se habla y se charla ahí, queda entre las partes y el mediador, es voluntario, como bien lo dijo el doctor Moikes, es necesario que haya la voluntad específica de las dos partes, no solo de la persona que está en conflicto con la ley, sino también de la propia víctima, si no, no arribaríamos nunca a un buen puerto. Es flexible porque las soluciones pueden ser diversas, es informal y sobre todo es expedito y es inmediato. O sea, desde que sucede el conflicto hasta que la solución llega o no, no hay un plazo muy largo de tiempo. ¿Qué más decirle de la mediación? No puedo correr acá. Está, como bien lo ha dicho el doctor, está contemplada en el artículo 398 del Código Procesal Penal de Tucumán, del actual Código Procesal Penal de Tucumán, que me permito leerles, y dice así: el juez podrá autorizar que algún servicio público procure un acercamiento entre la niña, niño o adolescente y quien aparezca como víctima del delito que se le atribuye. Si esta mediación diera como resultado una composición del conflicto entre ambos, podrá también disponerse el archivo de la causa. En los supuestos procedentes se dispondrá el sobreseimiento. Las demás vías alternativas de resolución de conflicto reguladas por este código deben ser dispuestas considerando la particular situación del menor de edad. Entendemos que a esta última parte se refiere con la conciliación y la reparación económica. En cuanto a la procedencia de la conciliación, y sí, le pido al doctor Moikens que me corrija, entiendo que como no hay establecido respecto de qué delitos procede, y estando regulado a su vez en el artículo 27 del propio Código Procesal Penal de Tucumán, cuando hablo de la conciliación y de la mediación, nos dice, solo procede en aquellos hechos ilícitos que prevean una escala penal máxima de 6 años, siempre que se tratare de causas vinculadas con hechos suscitados por motivos de familia, convivencia o vecindad. Quedan excluidos los casos de víctimas vulnerables en situaciones de violencia de género o violencia doméstica. Causas cuyo conflicto, o sea, proceden las causas cuyo conflicto es de contenido patrimonial cometidos sin grave violencia física o psíquica sobre las personas y también en aquellos hechos de escasa trascendencia o impacto social. Respecto de los momentos que conlleva la mediación, ya ha hecho referencia el doctor en las diapositivas anteriores. Bueno, eso es todo en cuanto a la mediación. También teníamos que ver con Juan José Fede el tema de la probation y el juicio abreviado. Doctora. ¿Sí? Disculpe, María de los Ángeles le habla. Yo quería Hola, consultarle, ¿cómo llegamos a que se pida la mediación? Por ejemplo, yo tengo un niño, comete un delito, mi niño comete un delito, está detenido en un centro de jóvenes, yo como padre le pido al defensor, el defensor es el que pide, el niño pide, el juez ordena, la otra, o sea, la parte dañada puede pedir la mediación. ¿Cómo, o sea, cómo venimos, cómo llegamos a la mediación? Puede, conforme nos dice la norma, puede solicitarla cualquiera de las partes intervinientes. El propio adolescente puede solicitarlo el defensor, incluso el defensor de niñez,
y hasta el fiscal mismo. Puede ser una charla mantenida entre el fiscal y el defensor, en el que puede participar también el defensor de niñez, para poder acercarse a la víctima y proponer esta salida que es cierto que tenemos un poco de reticencia de las víctimas de participar en este tipo de procesos. Pero podemos llegar a buen puerto si todas las partes o todos los intervinientes, como ser el fiscal, Defensoría de Niñez y el defensor mismo de este adolescente, se lo proponen al juez y se puede permitir esta intervención o la derivación del caso al centro de mediadores para poder llegar a este buen puerto, como bien lo venimos diciendo. Ale, Sí. ¿cómo estás? Hay una pregunta de los chicos, si querés que responda yo, la han puesto en el ningún chat, problema. no sé si la has Dale. llegado a leer. No la leí. Bien, ¿cómo están chicos? A Diego y compañía. Diego siempre se pone primero, así que yo voy a decir Diego y compañía. Con respecto a la cuantificación del daño, me gustaría que nos vayamos un poquitito para atrás y veamos el espíritu de esto de las prácticas restaurativas. Como ustedes saben, yo les conté en la primera clase cuando me presenté que yo tuve un suceso donde a mí me habían robado la cartera. Yo en esa cartera tenía, sobre todas las cosas que yo tenía adentro, lo más importante para mí era mi DNI, porque yo tenía que rendir al mes siguiente y en ese momento no había libretas, me pedían el DNI para presentarme a rendir, y tenía una carta que me había hecho mi papá el primer día de facultad, que era una carta muy importante para mí, deseándome suerte en mi carrera. Entonces, eso era lo que era importante para mí de esa cartera. Era mucho más importante esa cartita de mi papá y mi DNI, que me iba a permitir rendir y ser abogada, que me devuelvan la cartera, que a los chicos vayan al Instituto Roca, que los chicos los hagan pagarme la cartera, el celular, los 30 pesos que tenía. Realmente el daño para mí estaba en la posibilidad de no dejarme rendir si yo no recuperaba ese DNI y en perder esa cartita que para mí era muy importante porque tenía un valor sentimental. Ese valor sentimental claramente es difícil de cuantificar y para mí como víctima no tiene cuantificación monetaria. O sea, no me podían decir, bueno, yo te pago, te ofrezco tanto. Entonces, ¿por qué son tan importantes las prácticas restaurativas? Porque le entregan el conflicto a las partes. Pongamos ese ejemplo, si a mí en ese momento me hubieran dado la posibilidad de sentarme frente a estos dos chicos, que realmente el robo fue sin ningún tipo de violencia, me pararon su moto y me dijeron, dame la cartera, yo me la saqué, la entregué, se fueron, no se me acercaron, no me tocaron. Incluso un mes después, como también les conté, un mes después de este robo, me llegó la cartera a mi casa con todas mis cosas. Por supuesto que lo primero que hice fue abrir la billetera y estaba mi DNI y la cartita de mi papá. O sea que yo pude rendir y recuperé esa carta que era muy importante. Entonces, si a mí me sentaban en una práctica restaurativa, supongamos antes de que los chicos los detengan y se judicialice todo, si me sentaban en una mesa frente a los chicos, realmente yo en ese momento lo único que iba a pedir era que me devuelvan esas dos cosas que eran importantes para mí, ¿sí? Porque el resto de las cosas, gracias a Dios en ese momento yo económicamente las iba a poder recuperar, me iba a poder comprar otra cartera, ¿sí? Entonces, eso se trata de entregar el conflicto a las partes y de determinar específicamente cuál es el conflicto y cuál es el daño, y evitar la judicialización. Ahora, traigamos esto a la parte judicial. ¿Qué es lo que pasa? A esos chicos, supongamos que yo hacía la denuncia y los detenían, o que en la otra cuadra los paraba un policía y los aprendía, ¿cierto? Por una cuestión legal, solo tienen 24 horas el fiscal para decidir si formula acusación y si pide que esos chicos se los prive de libertad. Esas 24 horas son muy importantes para que la persona no pase más tiempo del indebido privada de su libertad, pero por otro lado, llegamos a audiencias, nos pasa todos los días, tanto al doctor Moikens como a Ale, como a todos los operadores, que vamos a audiencias y es tan cortito el tiempo, desde el delito hasta esa audiencia, que la víctima que se sienta en esa audiencia a participar es una persona que está asustada, que está llena de bronca con justa causa y que muchas veces por toda esta cuestión social de buscar que corra sangre, lo vengativo, que hay que matarlos a todos, es una víctima que en ese momento su interés del conflicto y la cuantificación de ese daño no está muy clara. Entonces, por eso es muy importante las prácticas restaurativas extrajudiciales, que tendrían que ser antes de que pase esto, que al chico se lo detenga, de que lleguemos a esta parte, porque ahí existe un lapsus, un periodo más largo,
en donde la víctima puede bajar un poco toda esta revolución que tiene con justa razón, y puede limpiar estos sentimientos de bronca, de odio, de venganza, y determinar cuál es el punto en cuestión, que vuelve a lo mismo, para mí era el valor sentimental y la posibilidad de rendir. No sé si con eso está contestada tu pregunta. Profe, habla Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Loro. No sé, te escuchamos. Quería hacer una pregunta, ¿cómo se llega, digamos, también a esta cuantificación a todo si el que ha cometido el delito no se presenta o no se lo encuentra? Disculpen, lo extrajudicial. Se les corta, muchachos, no se los escucha o se les entrecorta. La persona que cometió el delito para hacerlo extrajudicial. No se te escuchó. Esteban, Apaguen la cámara quizás y van a optimizar los datos. La señora Jimena decía que era más importante que fuese extrajudicial. ¿Cómo se llega al trámite extrajudicial si la persona que cometió el delito uno no la puede encontrar para juntarla con la víctima? ¿O cómo se la junta? Bueno, claramente que no podemos pensar en un mecanismo restaurativo si no están las dos partes, la víctima y el infractor. Habíamos dicho en la diapositiva al principio que necesitábamos del adolescente infractor, de la víctima, de inclusive los referentes parentales y de un involucramiento en lo ideal, estamos hablando de la comunidad. Eso en cuanto a prácticas restaurativas. Si vamos a prácticas con enfoque o a las cuales pretendamos brindarle ese enfoque restaurativo sin que sean estrictamente de justicia restaurativa, lo mismo necesitamos, como las que están en el Código Procesal y las que mencionó, las que estaban en la diapositiva y lo que habló Ale recién, necesitamos siempre de la presencia mínima del adolescente y de la víctima. Si no, no podemos pensar en un acuerdo si una de las partes del acuerdo no está presente. Bueno, entonces realmente la parte extrajudicial es muy difícil llegar a concretar, pienso yo. Y la judicial también, No. chicos, ¿no? O sea, no podemos tampoco hablar de una salida alternativa si no está. Recordemos que el espíritu de esto es entregar el conflicto a las partes, dos partes mínimamente. A ver, si no hay partes... Pero pensemos un poquito más de manera más amplia. Bueno, hagamos el esfuerzo. Cuando hablamos de la judicialización del caso, no necesariamente el caso debió llegar a manos de un juez, porque muchas de las salidas alternativas se dan en el marco de la apertura de una investigación, ni siquiera que está abierta, porque nosotros tenemos un Ministerio Público Fiscal que tiene una unidad fiscal de decisión temprana, que es esa unidad fiscal la encargada en el plazo de 10 días de tratar de arribar a salidas alternativas. Si no logra esas salidas desjudicializadoras, pero lo cierto es que no hay ningún juez todavía, hablamos del sistema de justicia, entonces ahí sí se abrirá una investigación y se formalizará la investigación. Pero hay otras oportunidades durante todo el proceso. Acá lo que hay que entender es que desde un inicio hay un contacto con la justicia ya, pero lo que tenemos que procurar es que sacarlo al chico de ese contacto que tiene con la justicia. Pero ustedes lo están planteando desde un punto de vista extrajudicial, como que el chico nunca entró en contacto con el sistema. Bueno, entonces no habría delito, digamos. ¿Sí? Necesariamente, ya, desde el momento que se comete el delito, hay un contacto con el sistema. Porque el primer contacto del chico es la policía, sigue el Ministerio Público Fiscal y seguirá el juez eventualmente después. Quizás yo los confundí, Fede, cuando hablé de la postura extrajudicial, porque cuando hablamos al principio de la diapositiva y Fede contaba sobre todo esto de las prácticas y de lo de la justicia restaurativa, hablaba que siempre habría un ideal de que todo esto se produzca afuera, y no afuera de la justicia, sino antes de que la justicia avance. Pongamos con medidas de coerción, con que los chicos estén privados de libertad, con que las audiencias avancen y se llegue hasta incluso requerir, por ejemplo, una elevación a juicio, supongamos. Es decir, que vaya avanzando en las instancias cuando esto se podría haber detectado antes. Esa es la cuestión. Por supuesto que no estoy diciendo bajo ningún punto de vista que las salidas alternativas durante el proceso nos sirven, al contrario, son nuestras herramientas y nosotros, tanto Ale como yo y como el doctor, la aplicamos todos los días. A lo que voy con esto es... Sí. Que me parece que la confusión de los chicos está ahí, en que
que el conflicto sucede antes de la judicialización y es necesario que ocurra el hecho dañoso para que podamos plantear cualquiera de las salidas alternativas, ya sea conciliación, reparación económica, que generalmente la conciliación y la reparación económica sucede en el corto plazo de las 24 horas que se puede negociar un poco. Pero Claro. esto de la mediación que conlleva un poco más de tiempo, donde hay charlas conjuntas de las partes con el mediador o del mediador separado con cada una de las partes, es un proceso mucho más largo, por eso generalmente no lo tenemos tan presente, pero sí sucede, y sucede muchas más veces de las que uno se imagina, que se llega a una reparación económica o a una conciliación con pedido de disculpa entre las partes. De hecho, Ok. chicos, para cerrarle las preguntas, no sé si ya Ale lo dejó súper claro, esta charla que tienen a veces de arreglar una salida alternativa o reparación, también se le pregunta, por supuesto, a la víctima, la fiscalía le acerca la propuesta que a veces la defensa le propone, o sea, supongamos defensa de un imputado menor, le dice, mira, yo propongo, por ejemplo, devolverte el celular, un pedido de disculpas, y la fiscalía la llama a la víctima y le dice, mira, tengo un pedido de disculpas, te van a devolver tus cosas, o una propuesta, ¿sí? Se acercan las partes, se conversa, y si eso está aceptado, se va para adelante, ¿sí? Estamos hablando de judicialización. Volviendo a mi ejemplo, capaz que si en ese momento a mí me daban esa opción de devolverme mis cosas, yo aceptaba, y ahí se terminaba la causa. Son una de las tantas salidas alternativas que tenemos hoy por hoy. Entonces, disculpe. Lucía. Hola, profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta, que es la siguiente. ¿Qué pasa si no? Que, por ejemplo, ¿qué sucede si la víctima se opone a la incorporación de la restauración? Digamos, ¿cómo se procede en este caso? Bueno, existe la posibilidad de seguir trabajando con el adolescente, pero no estaríamos frente a una solución del conflicto a través de una salida alternativa. Y no tenemos la voluntad de una parte esencial del conflicto, que es la víctima. Entonces, sin perjuicio de que pueda seguir trabajándose con el adolescente, ya desde un punto de vista socioeducativo, pensando en el abordaje, no la tenemos a la víctima para seguir trabajando con el adolescente. Pero igual suceden cosas buenas, igual se puede trabajar para que el adolescente de alguna manera se concientice y empatice con el daño que pudo haber causado. Que en definitiva, esa es una de las finalidades del proceso penal juvenil, más allá de que la Convención de los Derechos del Niño no la menciona de manera estricta. Dice usted que la convención habla de el respeto por lo que decía, por los derechos humanos, la dignidad, ¿no? Y el fin constructivo de la sociedad, menciona eso, de hecho es la finalidad que está repetida en el artículo 393, 395 de nuestro código, que dice, se procurará que el niño y adolescente sea tratado de manera acorde a su edad, acreciente su sentido de la propia dignidad y el valor, y fortalezca su respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales del tercero. Bueno, ahí está el fin restaurativo. Una pregunta, Diego, daños materiales que se pueden devolver. No, ¿Qué pasa no si necesariamente daños materiales, porque mira cómo, puede ser una mirá cómo herida, Ximena, le pega un tiro? mirá cómo Ximena, mirá Diego, cómo Ximena, desde su lugar de víctima, nos contaba que lo más importante para ella era una carta de su papá. ¿Cuánto vale ese papel? ¿Cuánto vale para mí o para vos? ¿Y cuánto vale emocional? Bueno, no es un daño material, eso es lo que te quería decir. Claro, no, pero ¿qué pasa si el menor le pega un tiro a una persona? Le pega una pierna y queda lisiado. Supongamos, ¿eso llega a un arreglo económico también? La justicia restaurativa va mucho más allá de un arreglo económico. Claramente que puede haber o puede colarse una cuestión económica dentro del arreglo, pero lo que busca es pacificar un conflicto, ¿sí? Un perdón, un pedido de disculpas, bueno, no cualquier pedido de disculpas, y menos en el ejemplo que vos me estás poniendo, y es difícil pensar en salidas restaurativas, ya te doy la palabra, Ale, en salidas restaurativas con delitos de gravedad, sin perjuicio de que lo que nos contaba este profesor que veíamos en la foto al principio de la clase, era que en muchos países de Europa, sobre todo en los países nórdicos,
se aplica justicia restaurativa a casos de abuso sexual agravado, e inclusive de homicidio, ¿no? Donde la víctima, o los familiares de la víctima, mejor dicho, intentan conocer por qué una persona mató a otra, por qué el homicida mató a su familiar, qué fue lo que lo motivó, ¿no? Que, por ejemplo. ¿Profe? Sí, sí. Yo quiero igual, chicos, como esto hay mucha tela para cortar acá. Solo para graficarle, No, Fede, sí. el caso ese que te contaba recién, de lesiones leves, este chico, adolescente, que comete aparte el robo con otro adulto, contra nuestro representado, era un disparo de arma que había quedado tipificado en lesiones leves y pudimos acudir de alguna forma a esta especie de justicia restaurativa a través de una conciliación enfrentando a los dos adolescentes para que él asuma las consecuencias, para que entienda qué es lo que había ocurrido, hasta dónde podría haber llegado, porque ese chico podría haber perdido la vida, y ofreciéndole incluso una reparación económica que fue simbólica. ¿Me entendés? Pero es el caso, como ellos dicen, sí puede ser llevado, pero ha sido tipificado como unas lesiones leves y no como un homicidio u otro tipo de delito. Bueno, por eso como nos estamos tocando temas que siguen en la diapositiva, porque no se terminó la clase todavía, y pueden surgir otras preguntas, quiero... Sí, Karina. Disculpe, doctor, antes, digamos, que pueda avanzar para que me quede claro, digamos, justo en este momento, la justicia restaurativa es, para que me quede claro, es optativa. Es si el adolescente lo quiere tomar o no. Y la víctima. Si la víctima quiere estar dentro, digamos, del programa que vendría a ser. Sí, no tenemos un programa, pero supongamos que lo tenemos. A partir de las distintas salidas y todo que hemos visto, requiere de la voluntariedad de las partes. Si uno no quiere, es difícil el enfoque restaurativo. Podremos tener quizás, pero me cuesta pensar cuál sería la salida restaurativa sin la participación, con enfoque restaurativo sin la participación de la víctima. Porque de alguna manera quizás la suspensión de juicio a prueba, no pensemos en la suspensión de juicio a prueba, pero no tendría un enfoque restaurativo porque la víctima quizás no acepte el resarcimiento, ¿no? Y sin embargo, el Ministerio Público Fiscal, que es el representante de la sociedad acusadora, está de acuerdo con la suspensión de juicio a prueba. Estaríamos haciendo una suspensión de juicio a prueba, pero sin la conformidad de la víctima. Entonces no tendríamos una salida restaurativa en ese sentido. Yo quiero... Gracias, doctor. Leonel pregunta, profe, en el mismo artículo del Código Procesal Penal, donde trata de la mediación penal, establece para qué delitos no procedería esta mediación, ¿verdad? En realidad, Leonel, ese artículo se conecta, digamos, no podríamos decir que las otras normas del Código son de aplicación directa, tendríamos que remitir al artículo de la mediación dentro del, creo que es el inciso 2 del artículo 27 del Código, donde está previsto para delitos que no superen los 6 años, en principio. ¿No? Salvo que podamos pensar en perforar ese piso, o ese techo, mejor dicho, en materia penal juvenil, pero bueno, hasta acá no se hizo. Yo voy a... Como van a haber más preguntas, quiero dar la moneda del otro lado. Vuelvo a compartir pantalla. Decía, todo muy bonito hasta acá. Vemos que todo sea aplicable. Verdaderamente tenemos que hacernos dos interrogantes de justicia restaurativa en el contexto de la actual justicia penal juvenil, ¿no? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos hoy a partir de lo que venimos viendo.
Entonces, es más, tengo un artículo escrito sobre esto, que haceme acordar, Vero, por favor, o que lo colguemos en el aula también. Hay un artículo que puede estar como material de estudio, que está publicado en una revista, que habla sobre este tema, sobre las posibilidades de la justicia restaurativa y la justicia penal juvenil. Entonces, decíamos después, que a partir del antecedente... Pásamelo, Fede, y Sí. lo paso por WhatsApp y lo subo al campus. Perfecto. Decíamos que la justicia restaurativa en 1974 había dado lugar a una sentencia, o a la primera sentencia en un proceso penal juvenil. Entonces, la justicia restaurativa, concebida como una justicia friendly, una justicia amistosa para los niños, niñas y adolescentes, aparece, ¿no es cierto?, como plenamente aplicable en la teoría al proceso penal juvenil. También vemos que hay un acercamiento entre los principios de la justicia restaurativa y los principios de la justicia juvenil. Vemos que la justicia juvenil, al igual que la restaurativa, busca una responsabilización del infractor. Vemos que en algún punto en la justicia juvenil buscamos la reparación del daño, no necesariamente, pero está conectado a la finalidad del proceso penal juvenil. En el proceso penal juvenil se busca la integración del adolescente infractor a la sociedad, y lo que estábamos diciendo que en materia de justicia restaurativa se busca la implicancia inclusive de la comunidad para que el infractor pueda volver a esa comunidad a la que pertenece, que es lo que habla el último punto ahí que estamos viendo. Entonces, si nos quedamos con esta diapositiva, decimos, bueno, acá termina la clase, está todo resuelto, la justicia restaurativa es lo mismo que la justicia juvenil, o todo lo que hemos dicho de justicia restaurativa se aplica a la justicia juvenil. Pero vamos a ver que surgen discordancias entre ambas. Y acá es donde se nos pincha un poco el globo que veníamos inflando. ¿Por qué? Primero, por una tendencia punitiva que existe respecto de la política penal juvenil. Nosotros vemos que, ¿cuál es el primer discurso que aparece cuando comete un ilícito un adolescente? La baja de la edad de punibilidad. Exactamente. La baja de la edad de punibilidad. Entonces, mientras en la justicia restaurativa estamos poniendo el foco en el daño y en cómo resolver, lo que pensamos es aumentar la punitivización o ser más punitivistas, de alguna manera, en cuanto a la política estatal respecto de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Ese es un problema. Otro problema puntual surge con la irresponsabilidad del menor de 16 años, de la persona menor de edad sería de 16 años. ¿Qué hacemos con ese adolescente que no está en edad de punibilidad, pero que de alguna manera comete un delito? ¿Por qué pensamos desde la justicia juvenil que solamente podríamos hacer justicia restaurativa o aplicar la grabación, se reanudó ahí, a efectos de... Estoy con mala señal de internet. Sí, yo también me parece que estoy con lo mismo porque está lloviendo mucho acá. Y entonces, lograr que esta persona menor de 16 años tenga la misma posibilidad de un encuentro restaurativo, pero en un ámbito proteccional, con el ofendido o la víctima, como lo tiene el de 16 años o a partir de 16 años. Otra cuestión es que mientras la justicia restaurativa pone el foco, como decíamos, en el daño nacido del conflicto o en el mismo conflicto, la justicia penal juvenil sigue poniendo el acento en las circunstancias personales y sociales del adolescente. O sea, acá lo primero que estamos pensando cuando hacemos justicia penal juvenil es en el adolescente, en la situación proteccional del adolescente o en la situación socioeducativa del adolescente a partir de la responsabilidad penal, pero todo gira en relación al adolescente. Y la víctima, bien, gracias. La víctima puede participar del proceso penal juvenil,
pero de manera acotada y con los fines del proceso penal juvenil, que son, o que es en principio la resocialización del adolescente. Entonces vemos cómo también el foco no está puesto en el conflicto, sino está puesto en el adolescente. Hay una consideración marginal del daño causado, porque el daño en el proceso penal juvenil no es lo principal en cuanto a lo que estamos diciendo, ¿no? Acá no importa qué hizo el adolescente, ¿no? O sea, o está en un segundo plano al menos. Lo que nos importa es resocializar, restaurar a ese adolescente dentro de la sociedad. ¿Mm? La inseguridad jurídica, en el sentido de que, a pesar de que estemos frente a un adolescente de 16 años, no siempre ese adolescente de 16 años va a ser responsable penal para poder pensar en la justicia restaurativa, porque dependerá de qué delito cometió. Recordemos que el artículo primero de la 2278 nos habla de delitos que tengan una pena mayor a 2 años. ¿Sí? Entonces ahí también vemos que hay alguna suerte de inseguridad jurídica en cuanto a que no todos los delitos son delitos para los adolescentes, y si no tenemos delitos no tenemos posibilidad de pensar justicia restaurativa para el adolescente. Y por último, y esto conecta con lo que veníamos, con algunas de las preguntas que hicieron en la clase, lo que tiene que ver con la desvirtuación de los mecanismos alternativos en pos de una justicia más rápida, más suave y más barata. ¿Por qué más rápida? Porque lo que se busca desde el punto de vista del Código Procesal Penal es lograr salidas alternativas de la manera más rápida posible para poner fin al proceso penal, en este caso al proceso penal juvenil. Cuando en realidad los mecanismos restaurativos pueden llevarnos mucho tiempo. Una mediación penal juvenil es un proceso complejo, un círculo es también un proceso complejo que puede llevar cierto tiempo, o sea que no va a haber justicia rápida. Tampoco suave, porque únicamente en lo que pensábamos recién, y alguien preguntaba en los delitos, hasta qué pena se aplican los mecanismos de salida, vemos que tenemos un techo de 6 años en principio, cuando hablábamos de la mediación, por ejemplo, y en realidad la justicia restaurativa no tiene un prejuicio respecto de que se aplica a estos delitos y a estos delitos no, o a delitos de hasta que tengan previsto X pena y tanta pena no, o a partir de tanta pena no. Vemos también acá una discordancia. Y también una justicia barata. En definitiva, quienes trabajan en el Poder Judicial saben que cuanto menos recursos usemos en el proceso, mejor. Entonces, si terminamos lo más rápido posible, usaremos menos recursos, utilizaremos menos recursos, y en definitiva, cuando pensamos en aplicación de mecanismos alternativos, pensamos en una justicia ciertamente barata, sobre todo desde el punto de vista del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Porque es allí donde tenemos la mayor cantidad de recursos ocupados, sobre todo al principio del proceso. Cuando en realidad la justicia restaurativa es una justicia cara, es una justicia que va a requerir de muchos recursos y que va a ser lenta y que va a ser también, o tiene posibilidad de ser aplicada en delitos que no sean tan suaves, ¿no? Como lo dice la diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones pendientes desde mi punto de vista? Algunas, por supuesto, esto no está todo abarcado acá. El primer desafío es pensar en la incorporación de la víctima al proceso penal juvenil. Pensemos que la víctima que debe incorporarse al proceso penal juvenil si pretendemos hacer justicia restaurativa. Lo que tiene que ver con la protección de derechos y garantías en el contexto de la justicia restaurativa. La clase pasada vimos cuestiones relativas a las garantías en el proceso penal juvenil, o dentro del proceso penal juvenil. Ximena les contó algunas de las garantías en general, dentro de un proceso penal, y bueno, terminamos hablando un rato sobre el tema, ¿no? Y veíamos entonces esta cuestión de que tiene que haber un respeto sobre todo por la libertad que tiene el adolescente de querer participar o no de un proceso restaurativo, que no puede obligárselo. Esto está directamente conectado con el derecho del niño a ser oído previsto en la Convención, en el artículo 12, y a su vez también el apoyo y la participación de los referentes parentales respecto o en ese proceso restaurativo. Muchas veces esta es una cuestión que no es fácil de lograr, porque los referentes parentales, los padres, pongamos, no se enorgullecen, sino lejos de enorgullecerse, se avergüenzan de la conducta delictiva de su hijo. Entonces, lo primero que quieren es
que su hijo o asuma su responsabilidad, pero sin reflexionar sobre qué es lo que sucedió respecto de ese hecho por el cual se está buscando su implicación subjetiva desde el punto de vista restaurativo. No hay tiempo de reflexión en ese sentido. Otra cuestión es la de las prácticas restaurativas para no punibles, donde hablábamos recién, esta cuestión de que los menores de 16 años o los de 16 años o más hasta 18 que cometan determinados delitos no tienen posibilidad de acceso a estas salidas alternativas por ser considerados no punibles. Y otra cuestión es la del espacio donde puedan desarrollarse estas prácticas debemos limitar que tengan las partes de escucharse en el marco de ese proceso restaurativo. Entonces, esto es una cuestión muy básica, pero muy muy también que tuvo que ver con también el cumplimiento satisfactorio de los fines de un tratamiento socioeducativo que estaba llevando adelante un adolescente. Después búsquenla porque están las notas, digamos, en la Gaceta, están buenas. Los dos hechos fueron en julio de este año. Y para terminar, me gusta esta frase de Goethe que dice, trata a un hombre tal como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser, ¿no? Muchas veces, a partir del trato que podamos brindarle a una persona, en este caso a un adolescente infractor, en el marco de alguna salida con enfoque restaurativo, podremos lograr esa finalidad de que se convierta en una persona respetuosa de los valores, respetuosa de los derechos de los demás, de la dignidad sobre todo, y a partir de allí habremos entonces conseguido la finalidad resocializadora del proceso penal juvenil. Entonces, en definitiva, la justicia restaurativa es, yo diría, la mejor oportunidad que tenemos dentro del sistema de justicia para lograr, de alguna manera, la finalidad del proceso penal juvenil. Con esto, entonces, ahí sí termino de compartir ya las diapositivas, y ahora sí, si quieren hacer preguntas, yo simplemente les pido 10 minutos, si quieren hacer preguntas por ahí, está Ximena o está Ale, yo ya vengo, les pido 10 minutitos nada más, ¿sí? Me están llamando por una medida que sí o sí tengo que firmar ahora, pero ya regreso. Gracias, Fede. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Aprovechen a las chicas que saben un montón. ¿No? Si no, terminamos la clase. Le doy 2 ejemplitos, Vero, así ya lo liberamos, algo que la Ale quiera agregar. Para que piensen un poco en enfoque restaurativo y en opciones con las que trabajamos todos los días con Ale. Tenemos opciones, como han visto en la diapositiva, como son la probation, como son estas salidas alternativas, como puede llegar a ser un juicio abreviado. Dentro de estas salidas alternativas o conciliación que se hace antes, es lo primero que frena, o sea, antes de que la causa avance, esta salida alternativa que está en el artículo 27, que les puse ahí en el chat. Pero chicos, no dejen de leer el Código Procesal Penal de Tucumán, eso sí les voy a decir, la parte desde el 393 en adelante, son poquitos artículos, son nuestro régimen penal juvenil.
Eso está subido como bibliografía, son muy pocos artículos, pero son la base con la que trabajamos nosotros todos los días. Opciones, por ejemplo, para los chicos con probation, tenemos un chico por una causa de robo, si no me equivoco, en la cual la víctima no quería continuar con la causa, pero el fiscal estaba obligado a investigar y a seguir, y en esa causa le pusimos la opción de que vaya a trabajar una bloquera, es decir, un lugar que era una fundación donde construyen bloques de construcción para familias que se hayan quedado sin hogar. Entonces ese chico, a través de ese trabajo, está como reinsertándose y en parte también está logrando esta finalidad que hablamos siempre de la justicia penal juvenil, ¿sí? Acrecentar su concepción de los derechos humanos, buscarle una segunda vuelta a esto. Esa probation estuvo bastante buena, seguro Ale le puede haber contado de otros casos más, pero también nos pasa a veces... Que sí. quedó colgado, como Juanjo tenía que dar la parte de probation y que también acompañábamos después la parte potencialidad alternativa al proceso, que es el juicio abreviado. Me parece que queda para una próxima clase estas dos salidas que mucho no tenían que ver con la justicia restaurativa. Si bien era una salida alternativa al proceso, no tienen mucho que ver con la salida, con la justicia restaurativa. Por eso no he seguido avanzando en su momento con el juicio abreviado ni con la probation, porque quedó ahí un tema que probablemente se dé en la próxima clase. Bien, pero la diapositiva esa que mostró el doctor Federico con los puntitos, ahí tienen, claro, ahí tienen, de ahí chicos, guíense, porque incluso estos artículos, lo que significa cada salida, y como dice Ale, seguramente en el video de Juanjo o en otra clase, se lo van a adelantar, pero en sí el espíritu es ese, es pensar en las partes, en devolverle el conflicto a las partes, y sobre todo pensar, estos chicos no solo para esta bolilla, esta materia, sino para toda su carrera en general, cada conflicto es un caso concreto. Nosotros aplicamos al caso concreto, y estar al caso concreto tiene que ver justamente con pensar en las personas para quien aplicamos justicia. Las personas son diferentes y tienen diferentes intereses, y sobre todo volvemos a esto del daño, ¿sí? No es lo mismo el daño para una persona que para otra, como les he contado en el ejemplo nuestro. Entonces su salida alternativa, en caso de que ustedes ejerzan, por ejemplo, siempre va a tener que mirar a la parte por la que están ejerciendo, que en este caso la víctima o el imputado, ¿sí? Si ninguno tiene ninguna pregunta, no sé si la Ale quiere agregar algo. No. Igual siempre estamos a disposición, chicos, de la consulta que quieran efectuar. Sí está bueno que después veamos bien en profundidad, como dice Jimena, lo que es probation y acuerdo de juicio abreviado. Bueno, yo les voy a pasar cuando Juanjo me pase el video, se lo subo al campus y les paso por el grupo también, igual que el PowerPoint. Y esta clase también queda grabada como siempre, así que bueno, igual cualquier cosa nos consultan o nos comunicamos como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Profesora, disculpe, una pregunta tendría yo. Mucho de lo que les ocurre a los menores es por el ámbito a donde viven. ¿Cómo hacen con eso? ¿Cómo lo solucionan? Si comete un error después, lo vuelven a insertar en el mismo lugar, en la misma familia, en el mismo barrio. ¿Cómo hacen con eso? Silvia, por eso necesitamos también el acompañamiento de la dirección de familia, porque no es solo que soluciona para este caso concreto, sino que cuando interviene la DINAIF se hace un seguimiento no solo del adolescente en cuanto a sus necesidades educativas, psicológicas, se le brinda incluso conocimientos para la escuela o algún oficio, pero también se hace una contención de la familia y de las necesidades que tiene la familia. No solo la DINAIF se enfoca en el adolescente, sino en todo su entorno también. Sí, porque como bien decía, algunos padres se avergüenzan, pero hay padres que les gusta lo que está haciendo porque como que es el ámbito a donde ellos viven y es lo que hacen, y se enorgullecen de que el adolescente vaya por mal camino para nosotros. Ese más bien es un prejuicio, Silvia. No siempre se enorgullecen ni están contentos de lo que hacen. También hay un contexto de adicciones y demás que se trata de rescatar al adolescente y generar
dentro de su familia las herramientas necesarias para que puedan contenerlo, ¿entendés? Por eso es muy importante el trabajo conjunto de la DINAIF. Ahí tenía una pregunta yo justamente. ¿Qué pasa si, digamos, lo que lo llevó al chico, digamos, a delinquir y todo esto, tiene el problema, digamos, en la casa, son los padres? Sí, el hecho de ser adicto también lo lleva desde el hogar, ¿no? Por el entorno. ¿Qué pasaría, digamos, con ese menor? Es que vuelvo a lo mismo, necesitamos la intervención de la dirección de familia para la contención del adolescente. Eso deriva también que interviene un juzgado de familia, ¿me entendés? Porque se pueden tomar medidas excepcionales como que quede luego de que sale del Roca, o si hubiese estado en el Instituto Roca, necesita alguna medida proteccional, ¿entendés? Se lo puede llevar al Instituto Belgrano, pero esas son medidas que coordina el órgano administrativo. Ya no desde la justicia penal, porque desde la justicia penal no se dan medidas proteccionales. No sé si me entendés. Sí. Gracias. Para darle 2 ejemplos de lo que tiene que ver por ahí con esto, como bien dice Ale, tengan muy en claro que desde la parte penal no aplicamos medidas proteccionales, pero sí trabajamos de forma, se llama interdisciplinaria, es decir, siempre nos apoyamos en DINAIF y en gabinetes de diferentes personas, como son trabajadoras sociales, psicólogas y diferentes personas que nos apoyan a nosotros, porque justamente el espíritu de la justicia penal juvenil persigue esto, ¿sí? La reinserción. Yo tengo un caso donde hicimos una salida alternativa, un criterio de oportunidad, y lo que logramos era revincular al adolescente con su papá. Era un chico que tenía a los padres separados, los padres se llevaban bien, pero por una cuestión de arreglo entre ellos, él vivía con su mamá, y la verdad que él no tenía mucha onda con su mamá, sino más con su papá, pero su papá trabajaba mucho, era sodero. En el medio de esto comete un delito y hablamos con el fiscal para hacer una alternativa, y dentro de la opción que proponíamos era una familia muy humilde, no tenía una condición económica como para reparar económicamente esto, se hizo una reparación simbólica, pero él se comprometió a empezar a colaborarle en el trabajo de su papá. Es decir, su papá era sodero, repartía soda en un camión desde la mañana hasta la tarde más o menos, y él empezó a trabajar con su papá. Entonces, de ese modo, no solamente logramos la finalidad de este criterio de oportunidad, sino que además él se revinculó con su papá a partir de informes de las trabajadoras del gabinete interdisciplinario, que es el gabinete de DINAIF que nos acompañó a nosotras. Llegamos a la conclusión que el adolescente en realidad estaba mucho mejor con su papá que con su mamá. Entonces ahí incluso lo revinculamos con su papá y buscamos una salida que era beneficiosa para todos, era que él trabaje con su papá y terminó viviendo con su papá. Otro caso que también estuvo buenísimo era el caso de un chico que había entrado por encubrimiento porque había adquirido una moto robada. Eso es muy común hoy en día. Los chicos adquieren motos sin papeles, los terminan deteniendo porque andan en una moto sin papeles, no pueden justificar, y después salta que esa moto había sido denunciada robada por alguien. Yo conversando con él, le digo, che, mirá, es la segunda vez que tenés este tema de andar con motos sin papeles, y bueno, y él me termina diciendo, entre muchas cosas, que él soñaba con tener una moto, que le encantaban las motos, y que él quería trabajar en un taller para arreglar motos. Entonces ahí también, nuevamente con DINAIF, porque él sí estuvo en el Instituto Roca. En el Instituto Roca la gente de ahí es de DINAIF, trabajan con psicólogas y trabajadoras sociales. Empezamos a trabajar juntos para buscarle una opción para que él estudie de esto, y le conseguimos un taller de mecánica de motos. Entonces, de algún modo también resignificamos toda esta cuestión delictual de por qué él caía en este tipo de delitos, y buscamos que además se inserte en la cuestión educativa. Ahí también hicimos una salida alternativa. Bueno, Fede, las chicas estaban contestando preguntas, yo ya creo que no había más preguntas, no sé si querés agregar algo o damos por terminada la clase.
No, si no hay más preguntas, yo creo haber dicho lo que tenía planeado decir. No sé si quieren preguntar algo más. Bueno, el silencio nos dice que no. Así que... ya van a ser las 10, doctor, soltamos. Sí, la verdad que se hace todo más largo, ¿no? Desde la pandemia para acá, no se corta nunca. Bueno. Excelente clase, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar. Quedamos a disposición para cualquier duda y también va a quedar un material en el aula pendiente que se lo pasará a Vero, que era el artículo este que hablaba un poco, resume la última parte de la clase sobre todo. Perfecto. Que tengan buenas noches, estén bien. Que estén bien, nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.